Hola a todos, quiero saludar a todas las personas de nuestra iglesia, hermanos, hermanas, familias que sois parte de la iglesia en Pontevedra. Otra vez quiero acercarme a vosotros de esta manera virtual para tratar de animaros, de recordaros que estamos orando por cada uno de vosotros, pidiendo al Señor que nos cuide, al Señor también que nos dé sabiduría para estos tiempos complicados, ¿verdad? Todos estamos ya muy conocedores de esta situación, 2 semanas que llevamos confinados, una situación en la que pues algunos están buscando una oportunidad para quizás hacer algo que en otras circunstancias no podrían hacer. Algunos están aprovechando quizás para leer más, para hacer alguna labor en casa que estaba pendiente. De alguna manera estamos teniendo que planear sobre la marcha, ¿verdad? Esto es algo pues característico de esta situación excepcional, que estamos teniendo que planear sobre la marcha y de todos lados recibimos multitud de consejos de qué hacer en este tiempo, de cómo llevarlo de una manera, de otra manera. Pero yo quiero otra vez acercarme a vosotros para recordaros que esta es una situación que, como cualquier otra, tenemos que considerar a la luz de los planes de Dios. Porque si bien es cierto que nos está tocando tener que planear sobre la marcha, nuestro Dios no tiene que planear sobre la marcha. Él planea las cosas de una manera perfecta. Y Él de hecho planea también situaciones que para nosotros suponen dificultades, que suponen tribulaciones. Es una palabra que la Escritura utiliza, o pruebas. Y lo llamativo de lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios utiliza estos momentos de prueba, incluso que son una oportunidad para el gozo. Y esto puede sonar chocante y de hecho hago esta pregunta: ¿es realmente esta situación una oportunidad para el gozo? Bueno, hemos de decir que sí lo es cuando nos acercamos a la palabra de Dios y vemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de situaciones difíciles. Por ejemplo, Santiago escribe al comienzo de su carta, Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es tremendo como aquí Santiago le dice a sus lectores que tienen que recibir las pruebas, todo tipo de pruebas, con gozo. Y el apóstol Pedro habla en estos mismos términos en su primera carta, cuando él escribe ahí al principio de la carta, hablando de esta esperanza viva que tenemos por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es interesante, Pedro habla también aquí de un gozo glorioso, un gozo inefable, un gozo al que se está refiriendo cuando hay creyentes que están pasando por
diversas pruebas. Otra vez esta expresión que nos habla de todo tipo de pruebas, situaciones por las que pasamos como creyentes. El apóstol Pablo también habla en estos términos y es un pasaje en el que me gustaría que reflexionáramos por unos minutos juntos. Pablo escribe a los romanos y los primeros capítulos de esta carta Pablo está explicando las misericordias de Dios, las glorias de una salvación que es por gracia, que es por medio de la fe, en la que recibimos la justificación, la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1. Y luego sigue diciendo, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Pablo ahora dice, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, fijaos qué expresiones. Tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Estáis pasando por estas pruebas por un tiempo, pero os gozáis con un gozo inefable y glorioso. Y ahora Pablo diciendo, nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, ¿es la vida cristiana una vida fácil? ¿Es la salvación garantía de una vida sin tribulación? Como creyentes sabemos que no. Lo sabemos por experiencia, lo sabemos por lo que la palabra de Dios nos enseña. Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Es realmente una situación de dificultad una oportunidad para el gozo? ¿Cómo es así? ¿Cómo es esta situación en la que estamos una oportunidad para el gozo? Bueno, fijaos, Pablo dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, fijaos lo que Pablo afirma aquí. Pablo dice que sabemos lo que la tribulación trae. Sabemos lo que la tribulación produce. Y lo que Pablo va a recordar aquí a los creyentes en Roma es el hecho de que Dios continúa trabajando en los suyos, de que a través de las pruebas, de las dificultades, Dios trabaja en nosotros. Dios trabaja en nosotros para que demos fruto y Dios trabaja en nosotros para que le demos gloria a Él. Pablo dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Este verbo producir se refiere a aquello que ha de hacerse para obtener lo que se espera. Es lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios está haciendo algo porque Dios espera obtener un resultado de lo que Él está haciendo. Así que, más allá de la paz que tenemos al saber que el Señor es Salvador, como Pablo está diciendo aquí, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y más allá aún de la paz que tenemos al saber que el Señor es soberano, que Él controla todas las cosas, que Él dirige todas las cosas, hay algo más que debemos recordar, hermanos y hermanas, y es que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Nuestro Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de las circunstancias que permite nuestra vida, Él está formando a Cristo en nosotros. Él está moldeando nuestro carácter. Él está afirmando nuestra fe. Esto me recuerda a lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, cuando él habla de sus propias pruebas y dificultades. Una de esas dificultades Pablo la describe como un aguijón en la carne y realmente no sabemos a qué se refiere Pablo ahí. No nos lo dice. Algunos
piensan que quizás Pablo estuviera sufriendo algún tipo de enfermedad, alguna situación de debilidad física. Otros piensan que Pablo se estaba refiriendo a las luchas que estaba teniendo con falsos apóstoles, falsos maestros que estaban tratando de estorbar y de afectar a su propio ministerio. Fuera lo que fuera, que no lo sabemos, lo que sí sabemos es que era una prueba para Pablo, era una situación de dificultad, al punto que Pablo, como haríamos cualquiera de nosotros, y como incluso puede que estemos orando algunos de nosotros en este momento, Pablo pidió a Dios que quitara esta prueba, que quitara esta situación. Y Pablo lo hizo hasta 3 veces, pero Pablo nos da allí la respuesta que recibió de Dios. Y aquella respuesta que recibió de Dios, 2 Corintios 12, 9 y 10, te basta mi gracia. Te basta mi gracia, pues mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Y por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, una cosa que debemos entender aquí de lo que Pablo está diciendo, no es que Pablo está describiendo un momento de debilidad, sino que Pablo está reconociendo cómo Dios está obrando en él por medio de estas pruebas para que él se dé cuenta de su debilidad, para que él reconozca su debilidad y para que al reconocer su debilidad reconozca su necesidad de Cristo. Y entonces pueda comprender cómo Dios es un Dios que trabaja en los suyos a través de las pruebas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas son, sin duda, circunstancias que nos recuerdan nuestra debilidad y nuestra necesidad, nuestra debilidad como seres humanos. Y debemos tener cuidado. Algunos creyentes están hablando de esta situación en términos del juicio de Dios. Bueno, no sabemos si esto es el juicio de Dios. Sabemos obviamente que el juicio de Dios con respecto a la humanidad, la Biblia lo dice claramente, la paga del pecado es muerte, pero la muerte, como vemos y hemos visto a lo largo de la historia, viene de muchas maneras diferentes y eso es el juicio de Dios, pero no tenemos una garantía. Dios no ha revelado en su palabra que esta situación específica en la que estamos ahora es una situación de traer juicio sobre la humanidad. Pero lo que sí esta situación nos está mostrando es nuestra debilidad. Y es lo que Dios quiere hacer por medio de las dificultades y las tribulaciones, recordarnos que le necesitamos. Recordar que necesitamos a nuestro Dios obrando en nosotros. Y que esta circunstancia, como cualquier otra en la que nos podamos encontrar de dificultad, lo que debe hacer es llevarnos a Cristo, llevarnos a confiar completamente en aquel que tiene todo el poder para obrar en nuestras vidas, para transformarnos a su imagen, para hacer esa obra gloriosa de perfeccionarnos, de fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que vemos realmente en este pasaje. Y Pablo, aun cuando está hablando aquí de esta salvación y de esta gloria de la esperanza que tenemos en Cristo, otra vez recuerda a los creyentes que ellos saben lo que Dios produce en ellos a través de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Y aquí quiero, hermanos, que recordemos 3 beneficios que obtenemos en medio de la tribulación. En este pasaje vemos claramente 3 beneficios que surgen, que obtenemos, que son traídos a nuestras vidas a través de las tribulaciones, de las situaciones de dificultad por las que pasamos. La tribulación produce primero paciencia. Paciencia.
es tan necesaria, ¿verdad?, en estos días, en estos tiempos en los que estamos, pero debemos recordar bien lo que la Biblia nos enseña que es realmente la paciencia. La paciencia no es aguantar, la paciencia es permanecer firmes en nuestras convicciones, en nuestra confianza, en las bendiciones celestiales que tenemos en Cristo, permanecer firmes sin sucumbir, esperando en el Señor, pero esperando en el Señor de una manera activa, es decir, esperando por medio de buscarle por medio de la oración, buscarle por medio de la lectura de su palabra, buscarle por medio de usar las alternativas que tenemos ahora mismo para la comunión unos con otros, llamarnos por teléfono, algo que hace no muchos años era lo único prácticamente que teníamos, y ahora lo tenemos también las redes sociales, tenemos los mensajes, podemos seguir comunicándonos, ¿verdad? Y eso es parte de mostrar nuestra esperanza y nuestra paciencia en el Señor. La paciencia es lo que Santiago describe en su carta, dando una ilustración muy sencilla. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuál es la ilustración aquí? Bueno, de manera sencilla, la ilustración es que el creyente confía en el Señor por medio de hacer lo que a Él le toca, sabiendo que Dios va a hacer su parte. El labrador hace su labor y planta la semilla y luego es paciente sabiendo que Dios va a hacer su parte, va a recibir la lluvia temprana y la tardía y luego el fruto precioso va a llegar. Esa es la ilustración para nosotros. Nosotros debemos seguir confiando en el Señor, buscando crecer en conocimiento de su palabra, leer su palabra cada día aún más intensamente, buscar al Señor en oración, confiar en Él, obedecer a las autoridades. Estas son las cosas que la palabra de Dios nos está mostrando y que nos muestran realmente esta confianza en el Señor. Y el Señor es quien produce esa paciencia en nosotros, esa confianza de que Él va a hacer su parte. Ahora, Pablo dice también que la paciencia produce prueba. Aquí Pablo está hablando literalmente de un carácter probado. Aquí la palabra prueba se refiere a que en medio de las tribulaciones Dios nos va a mostrar ese fruto que Él ya ha producido en nosotros, esa obra maravillosa que es la salvación. Cuando pasamos por pruebas es cuando nuestra salvación, la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas se va a manifestar de una manera más clara, se va a hacer evidente y se va a hacer evidente para nuestra bendición, para que nosotros podamos aún confiar más en el Señor, de que si hizo lo que dijo que iba a hacer en nosotros, también va a hacer lo que dice que va a hacer en un futuro. De manera que esta paciencia, este confiar, esperar en el Señor, a que Él haga más de su obra en nosotros, por medio de nosotros confiar y obedecer su palabra, se va a hacer evidente en nuestras vidas. Y nosotros vamos a poder comprobar más cómo el Señor está haciendo esa labor en nosotros. Como Dios dijo a su pueblo a través del profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículo 9, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros podemos pensar, ¿por qué Dios lo hace de esta manera? Bueno, esta es realmente la manera de refinar la plata, la manera de refinar el oro es pasarlo por fuego para que las impurezas sean quemadas y sean separadas de la piedra preciosa y de lo que tiene valor. Eso es lo que la prueba hace en nuestras vidas. Las dificultades van quitando de nosotros aquello que no es de Dios y se va viendo más en nosotros ese carácter, esa obra de Cristo en nuestras vidas. Así que
produce paciencia, es el primer beneficio, es prueba, carácter probado, es el segundo beneficio. Y el tercer beneficio que tenemos aquí, Pablo lo describe como la esperanza, pero quizás podríamos describirlo aún para comprenderlo mejor con la palabra perspectiva. Las pruebas traen ese beneficio a nosotros, que es una perspectiva mejor, una confianza más sólida por medio de un conocimiento más profundo. Esa perspectiva, esa esperanza es el privilegio, el beneficio de poder interpretar el presente a la luz de la eternidad. El poder estar en medio de situaciones específicas y conocer cómo Dios trabaja en nuestras vidas. El poder saber cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Dios sigue obrando en nosotros. Nuestra esperanza es que Dios ha derramado en nuestros corazones su amor por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestra esperanza es que Dios sigue obrando en nuestras vidas en este momento. Es un momento en el que parece que todo se detiene. Es un momento en el que parece que hemos de planear sobre la marcha, pero no para el creyente que sabe que está en manos de un Dios sabio, un Dios soberano, que no tiene que planear sobre la marcha, que no tiene que improvisar, porque Él está haciendo de hecho lo que ha planeado hacer. Por lo tanto, quiero, hermano y hermana, que cobres ánimo, sabiendo que nuestro Dios es fiel, sabiendo que nuestro Dios es sabio en cómo hace las cosas y permite lo que permite. Él sigue trabajando en nosotros y su obrar, déjame recordarte y recordarnos a todos, su obrar es algo que sin duda necesitamos. Es algo que necesitamos. Muchas veces no somos conscientes, pero esta es la realidad de lo que necesitamos, y por medio de las pruebas Dios nos recuerda nuestra debilidad, nos anima a seguir confiando en Él, a seguir haciendo lo que debemos hacer en medio de las dificultades, a pensar en ese amor derramado en nuestras vidas. Dios nos ama. De ninguna manera Dios va a permitir en nuestra vida algo que ocurra que sea para nuestro mal. No, todo lo que ocurre, aun cuando nosotros no lo podamos comprender, es para ese bien, ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Piensa en el Espíritu Santo de Dios derramado en nuestras vidas. Piensa en ese Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Nos fue dado y Dios sigue haciendo su obra preciosa en nosotros. Piensa en la gracia de Dios suficiente. Te basta mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Piensa en la gracia de Dios suficiente en nuestras vidas. Por eso quizás las preguntas que debemos hacernos estos días con respecto a nuestra relación con Dios, en estos momentos en los que quizás algunos estamos pasando por momentos de más soledad, quizás algunos están pasando por momentos de temor e incertidumbre, aquellos que estáis involucrados en el ámbito sanitario, aquellos que tenéis que trabajar y que quizás estáis más expuestos al virus y que estáis con esta incertidumbre, o otros que precisamente porque no podéis trabajar estáis en otro tipo de incertidumbre con respecto a la economía y qué va a ser de nosotros, otros que os estáis empezando quizás a agobiar al ver que esto va a tomar aún más tiempo. Tenemos que pensar en que Dios continúa trabajando en nosotros. Por tanto, ¿qué preguntas debemos hacernos? Bueno, quizás pregúntate si necesitas crecer en gratitud, si estás siendo lo suficientemente agradecido al Señor por la obra que Él ya ha hecho en nuestras vidas,
tenemos paz para con Dios cuando éramos sus enemigos, y gratitud porque con todo lo que está pasando, Él ha hecho promesas que de ninguna manera va a dejar de cumplir. Así que quizás este es un momento que Dios está utilizando para que crezcamos en ser agradecidos. O quizás la pregunta tiene que ver más con el contentamiento. ¿Nos estamos contentando con lo que Dios está permitiendo? Igual necesitamos crecer en esta actitud en la que el Pablo mismo en Filipenses capítulo 4 reconoce que él tuvo que crecer, tuvo que aprender la lección. Hay momentos de bendición, humanamente hablando, hay momentos de tranquilidad, de paz, de sosiego, de bienestar. Hay otros momentos de dificultad, de dolor, de incertidumbre. Nos estamos contentando en el sentido de saber, bueno, esto es el plan de Dios y Él está obrando. Y yo necesito esta situación para darme cuenta de mi necesidad y para recordar cómo el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Quizás la pregunta tiene que ver con la obediencia. Necesitamos crecer en obediencia. Quizás esta situación puede convertirse para algunos de nosotros en una tentación para igual no hacer aquello que debemos hacer. Y debemos recordar, hermanos, que la obediencia no es algo que utilizamos para obtener algo a cambio de parte de Dios, sino que la obediencia es aquello con lo que demostramos nuestra confianza en Dios. Es decir, no, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que trae gloria a Dios, esto es lo que voy a hacer. Quizás la pregunta tiene que ver con la necesidad que tenemos de crecer en humildad, reconocer que de repente, en cualquier momento, estamos imposibilitados, o estamos incapacitados, dependemos de otras personas, dependemos del buen hacer de otros. Bueno, esto nos da la humildad necesaria para recordar una vez más que el Dios que tenemos es un Dios fiel y es un Dios que sigue trabajando en nuestras vidas y es un Dios que necesitamos. Porque hemos de reconocer que cuando todo va bien, bueno, no le buscamos como debiéramos. Y cuando las cosas no van bien y después de un tiempo tratando de luchar por nosotros mismos, por tratar de controlar la situación en nuestras fuerzas, ahí llega ese momento que nos damos cuenta de cuánto le necesitamos y cuán débiles somos. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, no sé cómo estás viviendo esta situación, pero mi deseo, mi oración, mi propósito con estas palabras es ayudarte a vivir esta situación a la luz del Dios que tenemos. De no dejar que esta situación domine tus pensamientos, sino que Dios y su palabra y su Espíritu Santo dirijan tus pensamientos para vivir en esta situación. Y que juntos, aún de esta manera en que no podemos aún reunirnos y hacerlo juntos, pero sí cada uno de nosotros, ahí donde estamos, que demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él sigue trabajando en nosotros. Vivamos esta situación también con esa expectativa. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Refinados, probados, con más paciencia, con más evidencias del poder de Dios en nuestra vida, con una mayor humildad, con un mayor amor, una mayor admiración de Cristo, un mayor contentamiento, una esperanza aún más sólida. Demos gracias a Dios porque Él sigue trabajando en nosotros. Sabemos que necesitamos que Él siga obrando en nuestras vidas y sabemos que Él lo hará aún por medio de las tribulaciones. Porque como Pablo afirma en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, a Dios sea la gloria. Sigo orando por vosotros. Aprovechad mañana las oportunidades que tenemos para escuchar la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de escuchar mañana por la mañana otra vez a David González allí en Teis, y luego también por la tarde podremos escuchar otro sermón. El boletín va a la información. Yo también ahora os enviaré un correo con estos links para que podáis conectaros, que podamos dar gracias a Dios y confiar en Él. Hermanos, Dios es fiel, Dios es soberano y Dios es bueno. A Él sea la gloria. Bendiciones.